tú eres, ¿a dónde postulas? A ver, preséntate. Profesor, buenas tardes. Postulo Buenas, para San Marcos. ¿a qué? ¿A dónde? Para San Marcos, ¿A qué carrera, Indrani? de administración. Administración. Un gusto tenerte acá. ¿Ya acabaste el colegio o todavía? Sí, ya culminé en el año Qué, 2019. qué bueno. Hace poco ha sido el examen de admisión en la Universidad del Callao. Hemos tenido un ingresante acá en la Academia Masterclass y espero, bueno, tú sabes que administración también hay en la Universidad del Callao, por si acaso, ¿no? Claro, San Marcos, bueno, es San Marcos, ¿no? Obviamente, pero por si acaso, ¿no? Entonces ya Álvaro lo conozco, a Daniela también. Félix Gamado. Hola Félix, buenas tardes. ¿Estás ahí, Félix? A ver, vamos a ver. ¿Sí puedes prender tu micro o no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con el micro? Ay, ay, ay. No me digas que te sentaste sobre él. Osh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Osh. ¿Puedes prender tu micro, Félix? Ese muchacho. Ya, vamos a comenzar. Ya, yo soy profesor del curso de Psicología y Filosofía, también soy psicólogo de ejercicio, ¿ok? Y vamos a ver hoy día, chicos, vamos a ver acá lo que es el primer tema que aparece en el material de la CEPRE San Marcos, que es en este caso el tema de psicología como ciencia. ¿Ok? ¿A qué le llamamos psicología como ciencia? ¿Qué estudia la psicología? Ciertamente, cuando nosotros hablamos de la psicología, ojo, es muy importante ubicar aquí justamente que la psicología se encarga de qué. La psicología etimológicamente, ojo, viene de dos voces griegas, psique, alma, y logos, estudio, tratado o discurso. Por lo tanto, la psicología hay que definirla como el estudio o el tratado del alma. Miren qué importante, ¿eh? Claro, por eso cuando tú dices estudio o tratado del alma, claro, ¿no? La gran pregunta es, ¿tendremos alma? Claro, no es una pregunta hasta cierto punto controversial. Claro que sí, ¿no? ¿No? ¿Cómo está, señor Diego Mendoza? Hola, Diego. ¿Estás ahí, hijo? Diego. Esto, muchachos, no digo yo. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no pueden prender los micros? Hola, Carla. Un gusto tenerte acá, hija. Muy bien. A ver, chicos, les pregunto. ¿Tendremos alma? Junior, ¿tú tienes alma? Sí. ¿La has visto? ¿La has visto, Junior? Ah, no, no, no es algo que se vea. No es algo que se vea. ¿Y cómo sabe que existe? Mm, porque, a ver, yo sé un poco de lectura y un poco yo he visto que siempre se refieren mucho a nuestras almas como nuestra vida, ¿no? O algo así Claro. parecido. ¿A qué postula, Junior? Yo, ingeniería civil, ¿Dónde? en la Vía Real. Villarreal. Muy bien. ¿Qué edad tienes, hijo? Yo ahorita 17 años. 17. ¿Ya acabaste el colegio ya? Ya estoy por acabar. Ah, caramba. ¿En qué colegio estás? Ahorita en una estatal, es Ramiro Prealé de Callao. Callao, ya. Bueno, pues, hijo, acá estás aprendiendo. Es lo importante. Vamos a ver, entonces cuando hablamos del estudio o el tratado del alma, ¿no? Hablar de alma es un concepto que está más ligado a lo metafísico, a lo religioso, de alguna manera. Pero la psicología, hoy en día, hay que definirla como una ciencia, ciencia fáctica, ojo, de tipo social, que estudia la conducta y los procesos mentales
que se dan en el ser humano producto de la interacción de este ser humano con su medio ambiente, su medio natural, su medio social. Claro que sí. Entonces, cuando nosotros hablamos en psicología, ojo, la psicología por eso es la ciencia que estudia la conducta, el comportamiento y los procesos cognitivos, afectivos y emocionales. Busca describir y explicar cada aspecto del pensamiento, sentimientos, percepciones y acciones humanas, y que tiene que ser entendido de esa manera. Por eso, ojo, cuando hablamos de psicología, todas las definiciones de varios autores como Wilhelm Wundt, fundador del primer laboratorio experimental de psicología, como Cáceres Velázquez o Pinillos, van a tener, y otros autores, van a enfocarse en que en el estudio de la conducta. Claro, la conducta. ¿Cómo me doy cuenta, no? Yo como psicólogo, al momento que tengo que evaluar a alguien, ¿no? Porque obviamente, ¿no? El trabajo que yo hago acá en Masterclass es de docente, principalmente. Pero también trabajo como psicólogo en una ONG con pacientes con VIH-Sida. Ah, mire, profesor, qué interesante, claro que sí. Y obviamente, ¿en qué me baso? No me puedo basar en el alma. No, pues. En el alma no me puedo basar como especialista. Tengo que basarme en la conducta. La conducta es toda acción o reacción que un animal o una persona manifiesta con respecto al ambiente. Saludar, gritar, hablar, temblar. Claro. Por eso las conductas son motoras, son aprendidas, son verbales o no verbales. Claro. Pueden ser musculares o glandulares, ¿no? Entonces las conductas, ¿no? Son manifestaciones objetivamente que pueden ser observadas y medidas con procedimientos directos e indirectos. Claro, entonces cuando yo hablo de conducta, por ejemplo, no cada uno de ustedes tiene una conducta. Claro. Entonces, en esa línea uno lo tiene que entender. Si yo le pregunto al señor Fernando Padilla, hola Fernando, ¿estás ahí, hijo? Sí, profesor. Dime, hijo, ¿tú a qué postulas? Ingeniería de sistemas. Sistemas. ¿Qué edad tienes, muchacho? 17. 17. ¿Ya acabaste el colegio todavía? Sí, el año pasado. Ya, muy bien. Yo tengo la pregunta, Fernando. Ojo, ¿qué le pasa a las chicas una vez al mes? Que hace que su conducta cambie, varíe. A ver, Fernando. La regla. A ver, Jordan. Espérate. A ver, Fernandito, dime, hijo. La regla. ¿Ah? La regla. La regla. ¿No es así? ¿Estamos de acuerdo, Jordan? Mendoza. Sí, profesor. Claro, ¿no? O la menstruación. Te hago la pregunta, Fernando. Cuando una chica está en ese periodo, ¿su conducta cambia? ¿Varía? Sí, ¿Cómo así? ¿Cómo se ponen las chicas en ese periodo? no sé. Creo más irritables, creo. Irritable. Sí. Ya te pasó con tu enamorada, creo. Ahí está, ¿no? Irritables. Sensibles, ¿no? Por ahí podremos encontrar referencias de Indrani, de Maricielo, de Carla, Daniela, que seguro no van a estar totalmente de acuerdo contigo, Fernando, ¿no? Pero yo te hago la pregunta, Fernando. A ver, dime, Fernando, ¿tú crees que a Junior, Alejandro, o a Jordan Mendoza les dará el periodo de menstruación? No. No. Ni aunque fuesen, hipotéticamente, digo, fuese un chico, uno de ellos fuese gay, tampoco les daría, ¿no? Este tema de la menstruación. Esta es una condición hormonal, glandular, que solamente se da en ¿quiénes? En las mujeres. Esto no se da en los varones. Buenos días. Buenas Buenos tardes, días. perdón. Hola, Estefanía. ¿Cómo estás, hija? Bien, gracias.
Qué bueno, hijita. Me ha Sí, gustado estaba tu... escuchando la clase y quería intervenir nada más. Uy, caramba, ¿qué pasó, Estefanía? ¿Qué pasa cuando estás Nada, en tu... no sabía que los chicos menstruaban, No, los chicos no menstruan. No he dicho eso. ¿Ah? no sabía. No, no, por Es favor. broma, es broma. No, no, no. Pero Ni no aunque... sabía que él menstruaba, no sabía. No, 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 imposible, Estefanía. Los chicos no menstruan. Ey, los chicos no menstruan, aunque tengan una orientación sexual diferente. Tampoco. Claro. No. Por eso nuestro comportamiento expresa nuestra actividad psíquica. Claro, ¿no? Los chicos no menstruan, claro que no, ¿no? Pero los chicos, no es raro que por ahí, pues, tengan ciertas reacciones, ¿no? Por ejemplo, típicas hacia la masturbación, que es algo regular durante un periodo de la vida, ¿no? Por ahí se dice, ¿no? Claro, ¿no? Señor Álvaro Meléndez, hola Álvaro, ¿estás ahí? Prende tu micro, Álvaro, Sí, prende. profe, acá estoy, acá estoy. Acá estoy, Ahí acá estoy. estás. ¿Qué pasó? Te dejé pensando sobre la masturbación. No, Allá, no pregunto, no sé. ¿No? ok, profe. Pero, ahí está, vale. De acá me dicen, no todos lo hacen. ¿Eh? Bueno, quizás todos y todas. Pero, claro, hablar de masturbación en un muchacho quizás es más común por un tema social en nuestro país. Ahí entra el componente social, ¿no? Pero cuando hablamos, temblamos, estornudamos, claro, ¿no? Una conducta motora, una conducta verbal, una conducta fisiológica, ¿no? Como lo que le pasa a las chicas, que es algo que ya está regulado, claro. Entonces, eso tiene que ver con la conducta, claro, el comportamiento. Pero, profesor, por eso la ansiedad puede provocar en algunos un incremento del apetito, mientras que en otros, al contrario, puede provocar la disminución del apetito. ¡Wow! ¿Qué tanto así? Claro que sí. Entonces, ahí entra a tallar qué cosa. Ya no solamente el tema de la conducta, entran a tallar los procesos mentales. En todo momento de nuestra vida nos comportamos de diversas maneras. Es decir, en nuestras actividades cotidianas expresamos deseos, motivaciones, recordamos, imaginamos, pensamos, nos alegramos. ¿Cuál es la clasificación de los procesos psicológicos? Ahí están los procesos cognitivos. Claro, que nos permiten conocer la realidad interna y externa. Ahí tenemos la percepción, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el aprendizaje, la inteligencia. Claro. Pero también hay procesos afectivos. Claro, son reacciones internas dinámicas frente a la realidad social y natural. Tenemos ahí la emoción, el sentimiento, la pasión. Claro. Procesos conativo-volitivos, que están relacionados con la voluntad del sujeto. Ahí tenemos la motivación. Claro, por eso cuando tú me dices, profesor, estoy motivado. Motivación, claro. Es muy importante ver, pues, ¿dónde me doy cuenta cuando una persona está emocionada, está motivada? Ojo, tiene un nivel de inteligencia en su comportamiento. En su comportamiento. No hay de otra manera. Estos procesos, algunos le dicen que son constructos hipotéticos, pero ¿dónde se manifiestan? En la conducta. No hay de otra. Claro. Entonces, por eso cuando hablamos de áreas de estudio de la psicología, ahí están los fenómenos psíquicos cognitivos que buscan aprender la realidad exterior, por un lado, y encontramos también los fenómenos psíquicos afectivos. Claro, si decimos afectivos, tiene que ver con toda aquella parte dinámica. Por eso, cuando hablamos de psíquicos cognitivos, la sensación, la percepción, el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia, el aprendizaje, ahí está. La atención. Es donde incide un poco más San Marcos. Claro, por eso San Marcos, en su examen de admisión, ¿qué nos pide?
evaluar las destrezas cognitivas. Un examen tipo DECO, de destrezas cognitivas. Por eso, cuando un chico aprende, por ejemplo, hablo del curso de psicología y filosofía, lo aprende a un nivel tipo San Marcos, se los digo sin ningún problema, va a poder afrontar estos cursos sin ningún problema en cualquier universidad nacional. En cualquier universidad nacional. Claro. Entonces, en ese punto soy bien claro. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de fenómenos psíquicos afectivos, ahí entran a tallar las necesidades, las motivaciones, la voluntad, pero estas están más ligadas a la parte motivacional. Los sentimientos, las emociones, la inteligencia emocional, tiene que ver más con la parte ligada a la parte afectiva. Por eso, chicos, cuando decimos requisitos para la psicología como ciencia, uno de ellos, ¿cuál es? El objeto de estudio. La psicología se centra en los procesos psíquicos o procesos internos que vivencia la persona, que le permite al cerebro representar la realidad y que se expresan a través de la conducta o el comportamiento. En consecuencia, el objeto de estudio concreto de la psicología, ¿cuál es? La conducta. Claro. También hay un campo de acción, que es el ámbito propio de la psicología, que constituyen los fenómenos y las experiencias psicológicas, tanto del hombre como del animal, en relación, y acá hay que ser muy claros, con el medio que le rodea. Por eso, el campo de acción es muy importante. Hay métodos. La psicología utiliza una gama de procedimientos científicos que le permite el estudio de la conducta y a partir de ella inferir los procesos psicológicos o procesos mentales. La teoría es la organización y sistematización de los conocimientos psicológicos. La teoría de la psicología precisa de un lenguaje lógico. Claro, por eso el trabajo que hacemos los psicólogos no es igual al trabajo de un biólogo, y no digo por eso que sea más o menos, no, cada uno en su lugar. No es igual que el trabajo que lleva a cabo un matemático, un historiador, un economista, no, porque es una teoría. O sea, la teoría psicológica es bastante amplia, claro. Y es por eso que cuando nosotros hablamos de psicología, ojo, es muy importante poder entender justamente qué es lo que estudia la psicología. Claro, pues es que cuando se habla de psicología, ahí podríamos encontrar, claro, ¿no? Personas que tienen justamente esta disyuntiva, ¿no? ¿Qué estudia la psicología? ¿De qué se encarga la psicología? ¿No? ¿Por qué es tan importante, profesor, comprender la psicología? Claro. Y ojo, esto es un enfoque, es un área que tiene que ver mucho con el campo de acción del psicólogo, ¿no? ¿Dónde trabaja un psicólogo? ¿Dónde se desenvuelve un psicólogo? Claro. Entonces, eso es muy importante, claro. Por eso, chicos, por eso, cuando nosotros hablamos de psicología, claro, la psicología es un campo de acción bastante amplio. Se aplica en varios temas COVID, en varios aspectos, claro, ¿no? Entonces, en varias áreas. La psicología no solamente se reduce a un campo específico, ¿no? Sería equivocado decir eso, claro. Por eso, chicos, por eso es muy importante entender acá justamente esto, ¿no? Por eso que cuando se habla de psicología, ojo, es importante dilucidar qué estudia la psicología. Claro. Por eso cuando tú dices en un momento dado, la psicología es la ciencia
que, ahí está, claro. Por eso, ahí hay que ser muy claros, ¿no? Ojo, la psicología tiene un campo de acción bastante claro y por eso cuando nosotros hablamos de psicología, la psicología como tal tiene un campo de acción, ¿no? En ese ámbito. Entonces, por eso es importante ubicarnos acá. ¿Por qué? Porque ciertamente nosotros, al hablar de psicología, vamos a tener que obviamente comprender que la psicología como tal no nace de la casualidad. Claro, la psicología tiene sus antecedentes, tiene su campo de acción muy específico. Entonces, es importante, profesor, entender acá que, claro, al hablar de psicología, hay que entender claramente qué es lo que estudia la psicología, ¿no? ¿Por qué los psicólogos hoy en día, ¿no?, son tan importantes en diferentes áreas, en diferentes ramas y enfoques donde se desenvuelve? Por eso, vamos a ver acá justamente en esa línea, vamos a ver, veamos acá, por favor, estemos atentos. Bien, la psicología como ciencia, porque hemos visto que está ligada, han visto, a la filosofía y también a otras disciplinas como la psicofísica, como la frenología, como la medicina, ¿no? Y la filosofía sobre todo. Como ciencia, podemos decir pues que su acta de nacimiento se firma en 1879 con la fundación del primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania. ¿Quién fundó ese laboratorio? Ahí lo tenemos, Wilhelm Wundt. 1879. En este laboratorio, Wilhelm Wundt continuaba con experimentos psicofísicos, usando la introspección experimental. ¿Cómo es eso? Pues básicamente se hacen experimentos psicofísicos, pero la persona debe verbalmente manifestar lo que está percibiendo o sintiendo. ¿Ok? Etimológicamente, la palabra psicología proviene de dos voces griegas, ¿no? Una voz griega es psique y otra voz griega es logos. Que entonces hablamos de psique, que es alma, logos, discurso, estudio, tratado. Si juntamos los dos, entonces estamos hablando de ¿qué? De el tratado o estudio del alma, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, al unir ambos, estamos mencionando pues de que estamos hablando ahora del estudio del alma, ¿correcto? Sin embargo, esta definición, ¿sí?, esta definición luego será superada, ¿no?, por definiciones que ya no solamente ven lo etimológico. Recuerden que Aristóteles, ¿sí? Recuerden que Aristóteles, él manifestaba pues que tenía un escrito, ¿no? Hay un escrito que justamente es el Tratatus del Alma, ¿no? Y acá pues esta definición, recuerden que Aristóteles era griego, ¿no?, está muy ligada, ¿no? Cuando se habla de estudio o tratado del alma, ¿ok? Ahora, esta definición, como le estaba manifestando, esta definición va a ir cambiando porque vamos a observar nosotros, pues, que la actual definición de psicología es distinta. Esa definición, pues, nos dice ahora que la psicología más bien es la ciencia que estudia los procesos mentales y el comportamiento. Luego de Wilhelm Wundt van a surgir las escuelas psicológicas. Primero las escuelas, ¿no?, clásicas en psicología, y posteriormente a las escuelas psicológicas van a nacer los paradigmas psicológicos. ¿Okay? Las escuelas
se caracterizan por ser dogmáticas, cerradas, o sea, lo que asumen es verdad absoluta. En cambio, los enfoques no. Vamos a ver más adelante que los enfoques son un poco más abiertos. Ciertamente, hasta acá es importante ubicar que en psicología, por eso, no hay un solo enfoque. Claro que no. Y por eso hay una definición etimológica, cuidado, y hay una definición científica. La etimológica tiene un origen griego. Aristóteles, en su obra de Ánima, él fue el primero que hace una clasificación de los procesos psicológicos, claro. Pero será con Wundt y la fundación del primer laboratorio experimental de psicología que esto de alguna manera va a cambiar. ¿Cómo así, profesor? Claro, Wundt va a generar todo un cambio en la psicología, ¿no? Por eso es clave poder entender, ¿no?, a un psicólogo o a un fisiólogo como Wilhelm Wundt. Wundt funda el primer laboratorio experimental de psicología en la Universidad de Leipzig. Claro. Obviamente, por eso ahí hay que tener cuidado, ¿no? El campo de acción de la psicología es amplio, claro, ¿no? Pero por eso parte ¿de dónde? De escuelas, como el estructuralismo, el funcionalismo, la Gestalt, el conductismo, el psicoanálisis, el humanismo, el cognitivismo. Estas escuelas han tenido toda una repercusión, claro que sí. Por eso, entender cada una de ellas, o sea, no es la psicología, nace de varios enfoques y de varias escuelas. Entonces, ¿cómo es esto, profesor? Claro, para entender eso es importante contemplar acá ciertamente algunos elementos. ¿Cómo cuáles, profesor? Vamos a ver acá. Estemos atentos aquí, por favor. A escuelas en psicología. Decíamos la vez anterior que a partir de que la psicología cobró el estatus de ciencia, por utilizar ese método experimental, empezaron a surgir escuelas. Bien, la primera escuela que surgió fue la escuela estructuralista, la cual fundó justamente uno de esos alumnos del último año que estaban en ese célebre experimento que realizara Wilhelm Wundt. Él se llamaba Edgar Titchener. Titchener fundó una escuela siguiendo los principios, siguiendo las ideas de su maestro, Wilhelm Wundt. Entonces propuso que el objeto de estudio de la psicología debería ser la estructura de la conciencia. Esto es, ¿cuáles eran los elementos más pequeñitos, los átomos de la conciencia? Y utilizó para esto un método que se conoce con el nombre de introspección. Aquí podemos utilizar un recurso que es analizar la palabra. Intro significa dentro, spección significa investigación. El método de la introspección justamente se refiere a eso, se refiere a investigar dentro de uno mismo, esto es, autoobservarse. La introspección solamente la puede hacer cada persona en sí mismo. Bien, Edgar Titchener y todos los seguidores de esta escuela llamada estructuralista aplicaron ese método para averiguar cuáles eran los elementos más pequeñitos de la conciencia. Y descubrieron, así haciéndolo, que los elementos más pequeñitos de la conciencia eran las sensaciones, o sea, lo que veo, lo que escucho, lo que toco, etc., los sentimientos, mis emociones, y las imágenes, las cuales aparecían, por ejemplo, cuando yo recordaba algo. Recuerdo mi fiesta de promoción, aparecen imágenes. O recuerdo de repente ya no recuerdo, de repente fantaseo y quiero ver cómo será la cara de mis padres el día que me gradúe en la universidad. Entonces, también genero imágenes. Entonces, esos eran los elementos más pequeñitos de la conciencia. Bien, reconocemos entonces en esta escuela que se le denominó y se le conoció como escuela estructuralista por pretender encontrar la estructura de la conciencia, el aporte de haberle dado el estatus científico a la psicología. Entonces ese es el principal aporte que esta escuela ha tenido.
Sin embargo, las escuelas tenían la característica de descartarse. Una escuela venía y decía, esto debe estudiar la psicología. Aparecía otra escuela y decía, no, debería estudiar esto otro. En ese sentido, dos escuelas no vivían, ¿no?, conjuntamente, sino se iban desplazando una a otra. La segunda escuela surge en Estados Unidos, a cargo de James, llamada la escuela funcionalista, porque justamente proponía como objeto de estudio de la psicología la función de la conciencia. Muy bien, ya esta es la estructura de la conciencia, pero ¿para qué sirve? ¿Qué función cumple? Era lo que les interesaba a ellos conocer y era lo que proponían investigar. Ellos también utilizan la introspección, pero una introspección más ligada a situaciones estandarizadas, situaciones iguales para diferentes personas. Y en ese sentido experimentaban una situación con diferentes personas que luego reportaban lo que habían sentido, lo que habían visto, lo que habían escuchado, lo que se habían imaginado. Utilizando esta metodología, ellos concluyen que el objeto de estudio de la psicología, la función que cumplía la conciencia, era la adaptación del individuo al ambiente. Entonces surgían esas imágenes, teníamos esas sensaciones, porque de esa manera el sujeto se adaptaba al ambiente, ¿ya? Entonces, como ellos trabajaban con situaciones estandarizadas, esto dejó las bases para lo que hoy conocemos como los test psicológicos. Cuando alguien se somete a un test psicológico, se somete a una situación estandarizada. Si te toman una prueba de inteligencia, un test de inteligencia es el mismo que le toman a otra persona en la misma cantidad de tiempo, las mismas preguntas y te lo corrigen con la misma clave. Entonces son situaciones estándares, iguales para todos. Ese fue el aporte principal de esta escuela llamada funcionalista. Luego de ello, surge una escuela muy conocida, sobre todo por quienes no son psicólogos. Es la llamada escuela psicoanalítica o psicoanálisis. Esta escuela fue fundada, desarrollada, defendida, ¿no?, por Sigmund Freud. Freud era un médico que descubrió en su quehacer que muchas personas padecían ciertas dolencias que no tenían un origen físico. Por ejemplo, llegaba una señora arrastrando la pierna, pero los músculos estaban bien, sus nervios estaban bien. Él, Sigmund Freud, conversando con esta persona, se daba cuenta de que había otro motivo y utilizó una serie de recursos, la conversación simple, de repente la hipnosis y algunos otros recursos para ir jalando y sacando de su conciencia aquello que no lo tenía claro. Entonces, la escuela psicoanalítica insistió mucho en que existía algo, muchas cosas que no conocíamos, no éramos conscientes de ellas, y genera este concepto de inconsciente. Entonces ellos dicen, lo que la psicología debe estudiar es el inconsciente. Y evolucionando sus métodos de estudio, terminan con lo que es la asociación libre. Cuando hablamos de asociación libre, hablamos de relacionar, entre comillas, si quieren, libremente palabras o de repente objetos, etc. Aparentemente libremente, pero en realidad, dice Freud y los psicoanalistas con él, que cada cosa que elegimos tiene una razón, pero que no siempre somos conscientes de ella. Por ejemplo, si te digo una serie de palabras, zapato, cartera, papá, felicidad, susto, etc., y te digo, dime lo primero que se te ocurre después de cada palabra que te voy pronunciando. ¿Tú crees que estás jugando? O sea, es libre, lo estoy haciendo espontáneamente. Sin embargo, el psicoanalista experto sacaría inmediatamente tu perfil inconsciente. Seleccionó de todas las que tenía en su memoria esas palabras, porque esas palabras tienen un significado y son reiterativas en algo. El inconsciente afloró, salió, le tendimos una trampita al inconsciente. Bien, ese es el método de asociaciones libres. Probablemente hayan visto también que a veces lo hacen con figuras,
manchas, las manchas de tinta, que hacen comerciales, lo hemos visto. Entonces, una mancha de tinta, ¿qué ves ahí? A ver, imagínate un animal. Entonces, teóricamente tú lo haces de manera libre, pero en realidad Freud y todos los psicoanalistas te dirían, no, por alguna razón tú eliges que yo veo tal animal y no otro, y que está haciendo tal cosa y no otra, ¿no es cierto? El inconsciente va aflorando. Bien, al psicoanálisis se le reconoce entonces, en primer lugar, haber desarrollado el concepto de inconsciente. En segundo lugar, haberle dado importancia a las experiencias infantiles, porque Freud en su teoría menciona de que mucho del material de este inconsciente se encuentra en las experiencias infantiles. Las experiencias infantiles son aquellas que se producen en los primeros años de vida. ¿Quién se acuerda, por ejemplo, lo que le sucedió cuando tenía 1 año, 2 años, 3 años? No nos acordamos. Freud dice, lo que te ha sucedido ahí y que haya sido muy fuerte, impactante, significativo, se quedó guardado en tu inconsciente, ¿ya? Entonces, reconoció que las experiencias infantiles sí tienen importancia. En tercer lugar, él fundó lo que es la psicoterapia. Y otra vez desagregamos la palabra y decimos psicología, psiquis, terapia, cura. La psicoterapia es la cura de la psiquis, ¿ya? Y ese término y esa disciplina fue desarrollada justamente por Sigmund Freud y los psicoanalistas posteriores. Muy bonito, ¿no? Muy interesante, apasionante de repente para muchos. Sin embargo, surge en Estados Unidos ahora una escuela llamada la escuela conductista, que se convierte en la principal crítica del psicoanálisis. Dice, qué interesante, muy bonito todo, pero ¿y eso se puede replicar experimentalmente? ¿Eso se puede someter a experimento? ¿Podemos experimentar con el inconsciente si no lo vemos, no lo conocemos? ¿Qué pasó? Inclusive la comunidad científica empezó a cuestionar a la psicología. Uy, ¿qué pasó? Ya no es ciencia. ¿Qué es esto, no? Una bonita novela. El conductismo, con John Watson a la cabeza, fue uno de los principales detractores y críticos del psicoanálisis. Ellos proponían que la psicología debería estudiar la conducta, porque la conducta sí la vemos, lo que hace una persona, lo que no hace, lo que dice, la cara que pone, el gesto, etc. Entonces utilizan la experimentación objetiva como principal método de investigación. Se le reconoce como aporte a la escuela conductual o conductista el haberle devuelto objetividad a la psicología. Esto es, haberle devuelto ese estatus científico que de alguna manera lo estaba perdiendo. Bien, mientras había toda esa discusión y crítica, surge en Alemania una escuela conocida como la Gestalt o la escuela gestáltica, fundada y desarrollada por Wertheimer, Kafka, Kohler. Ellos proponen estudiar la percepción, pero aquí lo que hay que entender que percepción es diferente a sensación. Cuando percibimos, interpretamos nuestras sensaciones. Entonces, no es solo que escucho el ruido, yo digo, es el motor del carro. Estoy interpretando en base a lo que yo tengo guardado en mi memoria. Bien, los gestaltistas dicen, hay que estudiar la percepción, porque la psiquis del individuo depende de cómo interprete el mundo. Si dice que es temeroso, que es de repente peligroso, se va a asustar. Si dice, no, es tranquilo, no se va a asustar. Entonces hay que estudiar qué leyes son aquellas que comandan o en todo caso dirigen la forma de percibir de una persona. Utilizaron la experimentación y la observación como métodos de investigación y consecuentes con el objetivo que planteaba, ellos son quienes nos han legado los principios de la percepción que hoy tenemos. Y además desarrolla y fundamenta el hecho de que la interpretación influye en la conducta del individuo. Estas son las principales escuelas que se dieron a través de los diferentes momentos en el tiempo, en ese definirse de la psicología.
Es muy interesante por eso, chicos, ver ahí justamente dentro de la psicología, Ahora vamos. obviamente que hay escuelas, ciertamente. Si nosotros hablamos de escuelas en psicología, el estructuralismo estudia lo que es la estructura de la conciencia o de la mente. O sea, ellos se preguntan, ¿qué es la conciencia? Wundt Tischner. Claro, ellos para acceder a la conciencia nos hablan de 3 vías. ¿Cuáles son estas 3 vías? Las imágenes, las sensaciones y los sentimientos. Claro, utilizan como método la introspección. Por eso es la etapa científica de la psicología. Otro enfoque que aparece con la fundación del primer laboratorio experimental de 1879 es el funcionalismo, que están interesados por los propósitos de la conciencia, o sea, las funciones de la mente. Claro, esto se da en la Universidad de Harvard, y obviamente el por qué y cómo esa información podría ser puesta en práctica. Ahí tenemos a William James, ¿no? Ahí tenemos a Engels, o sea, ellos se encargan básicamente de ver la funcionalidad, o sea, ¿para qué sirve la mente? Claro, ¿para qué? Por eso, los funcionalistas no querían saber qué es la mente, sino para qué sirve. Claro. Esta escuela utiliza la introspección y utiliza no solamente la introspección, sino una introspección de corte experimental. Muy interesante. Otro enfoque interesante acá es el conductismo, que tiene como antecedente ¿a quién? La reflexología. Claro, si hablamos del conductismo, se enfoca en las conductas observables, sin especular sobre los procesos mentales. Claro, entonces ellos dicen hay que estudiar la conducta observable. Eso se basaba en los trabajos de Iván Pavlov, la reflexología, los reflejos condicionados y la actividad nerviosa superior. Watson, Skinner se van a centrar en estudiar la conducta observable, pues eso también se llama behaviorismo, behavior, ¿no? Los chicos que estudian inglés acá, ahí está, conducta, claro. Por eso el enfoque conductual, la escuela conductista. Ojo, ellos se oponen a la introspección, se oponen al conciencialismo y solamente se basan en el estímulo-respuesta. Claro. Ahí vamos a ver el psicoanálisis. El psicoanálisis de Freud está basado en la idea de que la mente inconsciente ejerce un gran control sobre el comportamiento y que las experiencias de la primera infancia, los 5 primeros años de vida, son determinantes. ¿Qué pasó en tus 5 primeros años de vida? ¿Qué sucedió? ¿Por qué eres así? Ah, interesante, profesor. Claro. Por eso, cuando se hablan de traumas, complejos, miedo, ahí está, Freud. Pero Freud, ojo, habla del inconsciente. El inconsciente no se puede ver de manera directa. Mientras que el conductismo usaba el método experimental, el psicoanálisis utiliza la asociación libre. Con el psicoanálisis se aparece la psicoterapia. Ahí tenemos la psicología gestal de Werther, Merkuller, Kafka. Ellos se centraron en los principios y leyes de la percepción. Principios y leyes de la percepción. Por eso es lo que decía en el video. Interpretación. El todo es más que la suma de las partes. Por eso los gestaltistas también utilizan la introspección, pero de corte experimental. Muy interesante. Ellos, a diferencia del conductismo, sí van a estar de acuerdo en hablar de algo dentro del sujeto que estructure ese todo, pero que no se puede cuantificar. Cuidado con eso. El humanismo se enfoca, ahí tenemos a Rogers, a Maslow, en lo que es el potencial creativo y la salud psicológica de los seres humanos, a la vez que enfatiza la interpretación que da el individuo a los eventos. Interpretación. ¿Cuál es la interpretación que tú le das a los eventos? Eso es muy importante. Claro, o sea, las vivencias, ¿no? La vida, las experiencias, pero no experiencias como algo que te pasó, te golpeó, no, sino ahí entra toda la parte subjetiva de cada uno de nosotros.
La psicología existencial, que plantea que no existe teoría que explique al hombre y se le debe entender como al hombre mismo, como un todo. Entonces, estas escuelas sí fueron importantes, claro que sí, chicos. Pero hubieron formas de verla, enfoques, claro. Cuando nosotros hablamos de enfoques, profesor, ¿a qué se refiere con enfoques de la psicología? Claro, en psicología hay una gama de enfoques que han buscado de alguna manera entender y comprender un poco más esta parte del psiquismo. Claro. ¿Cómo así, profesor? Claro, o sea, cuando tú dices enfoques, en psicología hay una gama de enfoques. No podemos entender la psicología solamente como una manifestación, no. Y estamos viendo acá que hablar de psicología es bastante complejo, claro. Y viéndolo de esta manera, pues sí, es verdad. La psicología no se puede entender como algo acabado. No, no se puede entender como algo acabado. Como algo que ya está. Tampoco. No. Por eso el psicólogo, entendiéndolo de esa manera, es que en ese rubro, ¿no? Ha buscado, han habido aportes que han permitido la aparición de varias disciplinas dentro de la psicología. En psicología no podemos hablar de un solo enfoque. No, sería equivocado, mis muchachos. Totalmente. Es por eso que cuando se habla justamente de la psicología, tiene que ser claramente esquematizado esto de acá. ¿Por qué? Porque si no, podríamos conllevar a un equívoco total. Es por eso que encontramos, no en todos los casos, pero en algunos por ahí, que justamente ahí hay ciertos problemas, ¿no? Por eso es que hay psicólogos que posiblemente sí tienen toda la pericia y la experiencia, pero si no tienen un marco teórico, conceptual en el que se basen, pues simplemente van a tener problemas muy marcados ahí, ¿no? Dentro del estudio de lo que es justamente la psicología, ¿no? Entonces, en ese rubro, uno tiene que ser muy claro que la psicología como tal, ojo, tiene un campo de acción bastante amplio, ¿no? Pero ahorita hay que ver los enfoques. ¿Por qué? Porque si nosotros no analizamos estos enfoques, podríamos sin querer, ojo, llevarnos, o más que nada, cometer algún equívoco en ese sentido. ¿Cómo así, profesor? Por eso es importante entender acá justamente esto de acá. ¿Por qué? Porque obviamente la psicología es un campo de acción muy grande, muy amplio, pero vamos a entender acá mejor, en esa medida, ¿no? ¿Qué es lo que estudia? ¿En qué se centra? ¿Y por qué? Entonces vamos a entender acá por ese lado, justamente, ¿no? El campo de acción de la psicología, ¿no? Y poderlo entender en su verdadera dimensión. Veamos por acá, por favor. Estemos atentos, chicos, aquí. Veamos. Comportamiento. Luego de Wilhelm va a surgir las psicologías distintas. Esta definición va a ir cambiando porque vamos a observar nosotros, pues, que la actual definición de psicología es distinta. Esa definición pues, nos dice ahora que la psicología más bien es la ciencia que estudia los procesos mentales y el comportamiento. Luego de Wilhelm va a surgir las escuelas psicológicas. Primero las escuelas, ¿no?, clásicas en psicología, y posteriormente a las escuelas psicológicas van a nacer los paradigmas psicológicos. ¿Okay? Las escuelas se caracterizan por ser dogmáticas, cerradas, o sea, lo que asumen es verdad absoluta. En cambio, los enfoques no. Vamos a ver más adelante que los enfoques son un poco más abiertos.
La primera escuela que va a surgir es la estructuralista, ¿no? En 1879 también se da como época o fecha pues, de fundación de esta escuela. Se asume, pues, que el fundador es Edward Tishner, que era discípulo de Wilhelm Wundt, por eso vemos acá la figura de Wundt en la parte inferior. Wundt también se consideraba como un estructuralista. ¿Ok? Estructuralismo, ¿qué pueden ver? Acá podemos ver nosotros dos partes diferenciadas, ¿no es cierto? Vemos dos partes diferenciadas. Una parte que es estructura, ¿ven? Estructura. Entonces, ¿qué es lo que estudio? La estructura. Lo que se estudia es la estructura. ¿Ok? Eso es lo que se va a estudiar, la estructura. ¿Cómo está estructurada la mente? ¿Correcto? Eso es lo que se va viendo. Y para Tishner y los estructuralistas, ¿no? La mente estaría estructurada por átomos de la mente. Estos átomos de la mente conformarían sensaciones, sentimientos e imágenes. ¿Ok? Más adelante vamos a ver ya también a fines del siglo XIX, fin del siglo XIX, vamos a encontrar el funcionalismo. Aquí lo que interesa es cómo funciona, vean, cómo funciona. ¿Cómo funciona qué? Cómo funciona la conciencia, cómo funciona la mente. Asumiendo la mente, pues, como el objeto de estudio. El funcionalismo, al tratar de ver cómo funciona la conciencia o la mente, está tratando también, pues, de ver cómo funciona lo psicológico. Correcto. Y surge aquí, pues, el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? La utilidad de lo psicológico. ¿Cómo nosotros podemos utilizar, ¿sí? ¿Cómo podemos utilizar, ok, lo psicológico? ¿Sí? ¿Para qué nos puede servir lo psicológico? ¿Cuál será su utilidad? Entonces, la primera utilidad que se ha dado en el pragmatismo, ¿sabe cuál ha sido? La psicología escolar, el psicólogo al servicio de los estudiantes y profesores para mejorar el rendimiento. ¿Ok? Entonces, surge ya ahora, pues, la psicología al servicio de la humanidad. Ellos también son considerados fundadores de la psicometría. Ojo, también se les considera fundadores de la psicometría. ¿Por qué? Porque aquí es donde nace la medición de lo psicológico. ¿Sí? Los representantes, pues, del funcionalismo son William James y John Dewey. Posteriormente va a surgir la reflexología. La reflexología asume, pues, básicamente el estudio de los reflejos, ¿no? Le interesa ver cómo es que funcionan estos reflejos. Y se asume que los procesos psicológicos se reducen a reflejos incondicionados y reflejos condicionados. ¿Ok? Entonces, la persona, el ser humano, ¿ok?, respondiendo del entorno con reflejos que vienen de nacimiento, que se consideran reflejos incondicionados. Pero en base a esos reflejos que vienen de nacimiento, a esos reflejos incondicionados, en base a ellos, es que va a ir surgiendo, ¿sí?, las conformaciones con otros estímulos neutros en reflejos condicionados. O sea, un reflejo condicionado se va a formar por la asociación de un estímulo neutro con uno incondicionado. Si se asocian ellos dos, al final la persona tendrá un reflejo condicionado. Entonces, el clásico experimento de Pavlov, recuerden ustedes, el perrito que siempre saliva ante el alimento, la salivación se produce por el alimento, es un reflejo incondicionado. Pero él hacía sonar un metrónomo y no provocaba salivación. Cuando se asocia el alimento con el metrónomo, o sea, primero el metrónomo, luego alimento, primero metrónomo, luego alimento, tantas veces se repite eso, que llega el momento en que el perrito saliva cuando suena el metrónomo. El metrónomo era un estímulo neutro, pero por asociarse con el alimento, que era incondicionado, llega a ser ahora un estímulo condicionado que produce el reflejo de salivación condicionada. ¿Ok? Bien, así trabajaban los reflexólogos.
¿correcto? Sigamos. Más escuelas, más escuelas. Si ponemos en orden, y a mí me gusta ordenar las cosas, ¿no? Antes, inclusive, del funcionalismo estuvo el psicoanálisis, ¿no? Te vamos a ordenar un poco esto. El psicoanálisis, ok, aparece también a fines del siglo XIX, ok, y el psicoanálisis plantea, pues, ¿no?, el estudio del inconsciente, o sea, ya no la mente, ya no el alma, sino un inconsciente. Para los psicoanalistas, ¿no?, cuyo fundador fue Sigmund Freud, lo que importa psicológicamente es el inconsciente. Y lo que importa para la psicología de la persona en el presente son sus experiencias infantiles. ¿Qué le pasó en la infancia? ¿Tuvo una infancia feliz o infeliz? ¿Sufrió de traumas? ¿Ok? Freud es considerado pansexualista porque todo lo veía con el sexo. Para él cualquier problema tenía una connotación sexual. Por eso también estudia mucho los impulsos sexuales. Luego del psicoanálisis, ¿sí?, viendo en orden, sigue la Gestalt, ¿no? Sigue la psicología Gestalt, 1912. ¿Ok? En Alemania, Max Wehrmayer, Wolfgang Kohler, ¿sí?, van a fundar, pues, la escuela Gestalt. La Gestalt es una palabrita en alemán que significa totalidad. Entonces, aquí los gestálticos asumen también el estudio de conciencia, pero una conciencia como una totalidad. ¿Ok? Para la Gestalt, la persona, al percibir la realidad, al ver la realidad, la percibe como un todo. Ustedes vean aquí la figura inferior. La figura inferior, ¿no? Por ahí escribiendo en el chat, ¿qué es lo que ven aquí? ¿Qué es lo que ven? ¿Sí? Ahí voy leyendo el chat, y en el chat voy viendo que algunos dicen que ven una copa. ¿Sí? Algunos dicen que ven una copa, profesor, ve una copa. Por ahí alguien ha puesto que ve un florero. Uy, un florero. ¿Sí? Por ahí alguien está diciendo, no, veo dos caras. Ah, miren, ¿ven? ¿Sí? Entonces, cada uno está percibiendo la realidad como una totalidad. Algunos como copa, como totalidad copa, y otros como cara, como totalidad caras. O florero. ¿Ok? Entonces, cada uno le da un poquito su experiencia también, su memoria, que hace que por pregnancia, porque uno ha visto ya imágenes previas, uno de pronto crea ver algo que ya vio antes. Esa es la pregnancia. Y el insight es el darse cuenta, ¿no? De pronto cuando comienzan, ¡oye, verdad! Hay tanto una copa como dos caras. Ah, en ese darse cuenta entró el insight. Darse cuenta de manera súbita. Entender algo de manera súbita sería el insight. Bien. Y ya en completo todo lo que antes se habló de psicología, porque se hablaba de percepción, algo interno, se hablaba de inconsciente, algo súper interno, se hablaba de mente, se hablaba de alma, todo subjetivo, todo ideal, todo interno. Watson va a decir, no, la psicología, si quiere ser ciencia, no puede estudiar cosas que no sean observables. La psicología tiene que seguir el método científico. Y estudiando conciencias, inconsciencias, estudiando almas, espíritus que no son accesibles a nuestros órganos de los sentidos de manera directa, la psicología puede desarrollarse con conciencia. Entonces, Watson, en un escrito llamado La psicología como la del conductista, que en 1913 va a fundar el conductismo. O sea, ese artículo, ¿sí? Hoy en día es conocido como el manifiesto conductista, porque en ese artículo pues va a diseñar, plantear lo que él consideró como ciencia en psicología. ¿Qué? Acá el momento de John Watson, inclusive pues por la reflexología soviética. Watson lo que trató de que se aprendía y por la asociación de estímulos.
Entonces, eso una típica, ¿ok? Como producía temor en el bebé, en Albert, pero no tenía miedo cuando veía la rata. Pero cuando se asoció tantas veces la rata con el sonido del cuco, el gong sonaba un sonido fuerte, ¿no? De esos golpea la gong y vibra. Sí, pero en el penal que se ponía. Pero recuerden, al comienzo no producía eso la rata. Cuando se asoció la potencia de rata con sonido constante, el momento en que si ese enemigo la sola presencia de la rata produjo miedo, temor, se puso a llorar. Entonces, tener miedo de un nuevo estímulo. ¿Okay? Bien, aquí quedan ya obviamente los enfoques que yo les decía más temprano. Los enfoques son un poco así, un poco más relativos, no tan cerrados, ¿no? Como, ¿ok? Los enfoques un poco los conocimientos y los abrazan, los asumen y los reinterpretan. ¿Ok? Tenemos 5 que acá solo tenemos 3, nos faltan 2. Está el enfoque psicológico, el conductista, el catalogista y el biopsicológico. Vamos viendo cada uno de ellos. El psicodinámico, los seguidores del psicoanálisis y que de pronto replantean un poco el psicoanálisis, dentro de ellos está Karen Horney y James Lacan, plantean pues el estudio de los impulsos inconscientes y los conflictos, los traumas, ¿okay? O sea, mantienen de todas maneras pues la idea de que hay que estudiar el inconsciente, hay que estudiarlo, ¿no? Pero hay que estudiar cómo este inconsciente pues tiene conflictos entre el yo, el superyo y el ello, los traumas, las vivencias infantiles que de pronto han traumatizado a la persona. Es bastante similar al enfoque, bueno, a la escuela psicoanalista, porque proviene de ahí, pero ya no es pansexualista, o sea, ya no como Freud, que todo lo veía como el sexo. ¿Ok? El enfoque conductista, ¿sí? El enfoque conductista, pues tiene, como ustedes han visto, su origen, ¿no? En lo que es la escuela conductista. ¿Ok? Este enfoque conductista sigue manteniendo pues, la conducta como objeto de estudio, pero a diferencia del planteamiento de Watson, que decía, solo se estudia la conducta observable, Skinner, Eysen y otros conductistas modernos, o también llamados neoconductistas, plantean que además de la conducta interna también se puede observar, ¿sí? Además de la conducta externa, que digo observable, también se puede, ¿no? estudiar la conducta interna. ¿Ok? Que viene a ser un lenguaje interior, cómo la persona tiene fantasías, pensamientos a través de una conducta verbal interna, dice el enfoque conductual. El enfoque conductual, ¿sí? ¿Ok? Ya no solamente asume la posición de que se van formando reflejos condicionados, sino además considera, pues, Skinner y Eysen consideran que la conducta está influida por las consecuencias, que las personas desarrollan más conductas cuando las consecuencias son positivas para ellos y disminuyen la fuerza de la conducta cuando las consecuencias son negativas. Vale decir que el comportamiento de la persona tendrá más frecuencia, se repetirá más veces, ¿ok? Si ha recibido del entorno, ¿ok? Una apreciación positiva, por ejemplo, halagos. En cambio, disminuirá en su fuerza, en su frecuencia, si del entorno ha recibido castigos. Entonces, en síntesis, en el enfoque conductual se asume que nuestra psicología, nuestra conducta, sí, está en función a los castigos y refuerzos que recibimos del entorno. Es la experiencia la que va a irle dando fuerza a la conducta. Recuerdan que vimos otros empiristas en la filosofía, ¿no? ¿Se acuerdan? Vimos que John Locke era un empirista y también vimos que Aristóteles también planteaba el empirismo. O sea, vemos ahí una ligación filosófica con el empirismo. ¿Ok?
Y luego tenemos el enfoque cognitivista, ¿no? Donde pues acá Piaget y Bandura asumen pues que lo psicológico se concentra principalmente en los procesos mentales, en la actividad del cerebro que procesa información, ¿no? Los procesos mentales estarían en el cerebro, que es capaz de procesar información. Y gracias a esa información que se procesa, tenemos juicios y tomamos decisiones. Entonces, a diferencia del enfoque conductual, donde la conducta, ¿sí?, es lo principal, aquí en el enfoque cognitivo, el proceso mental, o también llamado proceso mediador, sería el elemento principal. Miren, ni los cognitivos ni los psicodinámicos dicen que la conducta no existe. Dicen sí existe, pero ojo, su objeto de estudio es distinto. Para el cognitivo, la conducta, ojo, para el cognitivo, la conducta, ¿sí?, nos permite inferir el proceso mental. La conducta nos permite inferir. ¿Qué quiere decir eso? Que con el comportamiento inferimos el proceso mental y cómo está. Por ejemplo, inteligencia. Inteligencia es un proceso mental. ¿Ok? Pero está interno, no lo ves. ¿Cómo lo ves? Con la conducta. Si el estudiante responde muy bien las preguntas del examen, ¿qué decimos? Que es inteligente. O sea, por la conducta inferimos el proceso mental. Y los exámenes que dicen que la conducta proyecta el inconsciente. ¿Ok? O sea, que tu conducta está proyectando tu inconsciente. Entonces, cuando de repente dices una palabra equivocada, ¿no? Te dices, bueno, tiene un lapsus, un inconsciente, algo malo le está pasando internamente. ¿Ok? Otros enfoques actuales son, pues, humanista y el psicólogo. ¿Ok? Entonces, humanista, planteado por Carl Rogers y Abraham Maslow, asume pues que el ser humano es una persona que nace con capacidad de libre albedrío y que debemos estudiar al ser humano como una persona, no como un sujeto que está en función del inconsciente o de los estímulos externos, sino como un sujeto que por sí mismo busca autorrealizarse. O sea, que nacemos con una predisposición, dicen Maslow y Rogers, para autorrealizarnos. A eso se llama motivación. Entonces, las personas tienen motivaciones, elementos que los impulsan a salir hacia adelante para el enfoque humanista. Entonces, somos lo que la motivación, lo que la autorrealización hace que seamos. El enfoque biopsicológico más bien asume pues que el comportamiento y los procesos mentales están en función al sistema nervioso, que hay zonas del cerebro, del sistema nervioso en su conjunto que tienen pues poder, dirección, control, manejo de la conducta o del proceso mental. Entonces las, entre comillas, neurociencias aportan un poco a entender el comportamiento desde el funcionamiento biológico. ¿Sí? Entonces, si una persona de pronto anda muy triste, ¿no? Llorando, ensimismada, aislada, evitativa, deprimida, ¿ok? Si vemos el problema desde el enfoque biopsicológico, diríamos, la amígdala debe estar fallando, ¿no? Entonces, buscan una explicación netamente. Profesor. ¿Dónde estoy? ¿Sí? Profesor, a Sí. un minuto de terminar su clase. Muy bien. Estoy acá. A ver, un momento. Justamente vamos a entender acá, chicos, que cuando se habla de los procesos, ojo, es muy interesante este video porque creo que nos ayuda a entender estos enfoques. El enfoque psicodinámico nace del psicoanálisis. O sea, por eso cuando te dicen psicodinámica es porque se da a nivel interno. Claro, la conducta se rige dentro de la personalidad que a menudo está oculta o es inconsciente. Por eso se centra en los impulsos, los deseos, los conflictos. Claro, el psicoanálisis que habíamos visto hace un momento tiene un enfoque pansexualista. En cambio, el enfoque psicodinámico
o llamado también por algunos el enfoque neopsicoanalítico, habla también de la parte social. Claro que sí. El enfoque conductista habla del ambiente, el contexto, cómo moldea y controla la conducta, y se centra en el estudio de la conducta observable y en el efecto del aprendizaje. Por eso habla de la influencia de los premios y los castigos externos. Por eso miren qué importante, eso de la influencia de los premios y los castigos. Nosotros no solamente somos estímulo-respuesta, sino somos estímulo-organismo-respuesta. ¿Esto quién lo plantea? Skinner, Bandura, Tolman. Claro. Por eso, en psicología no podemos solamente quedarnos con un enfoque. Cuidado con eso. Ahí vamos a encontrar otro enfoque interesante, como es en este caso el enfoque biopsicológico, donde la conducta humana y animal son resultado de procesos internos, físicos, químicos y biológicos. Este enfoque trata de explicar la conducta mediante la actividad del cerebro y del sistema nervioso, a través de la fisiología, la genética, el sistema endocrino, la bioquímica y la evolución. En el enfoque biopsicológico, chicos, ojo, ahí entran las neurociencias. Por eso este campo de las neurociencias ha entrado en varios ámbitos, no solamente en la psicología. Ha entrado en el campo del marketing, la publicidad, por eso ahora se habla del neuromarketing. Claro. Hoy día se aplica esto en el campo de la educación. También. Claro que sí. Ahí encontramos también el enfoque cognitivo, donde considera que gran parte de la conducta humana puede interpretarse a partir del procesamiento mental de la información. O sea, procesamiento. Por ello se centra en el pensamiento, la cognición, la percepción, la memoria, la toma de decisiones y el juicio. Si piensas que estás vencido, vencido estás. Si piensas que no lo vas a lograr, no lo lograrás. Ahí está la terapia racional emotiva, la terapia cognitivo-conductual. También, claro. Por eso, en psicología, ojo, podemos encontrar esto de acá. Y obviamente, profesor, también, ¿por qué no? Aquí tendríamos que hablar de otro enfoque como es el enfoque humanista. Claro, que nace del humanismo, donde considera que la conducta se rige por la autoimagen, las percepciones subjetivas, individuales y personales del mundo y las necesidades de crecimiento personal. Se centra en la experiencia subjetiva y consciente, en problemas humanos, en potenciales e ideales. Por eso, ojo, es muy interesante ver el humanismo. ¿Por qué? Porque el humanista dice, no importa cómo fue tu pasado, no interesa cómo fue tu pasado. Lo que interesa es cómo tú eres ahora y cómo te proyectas en el ser que serás mañana. Por eso, la fenomenología, acá se utiliza mucho lo que es la filosofía fenomenológica, las vivencias y cómo nuestras vivencias pueden condicionar también, ¿qué cosa? Nuestra conducta, nuestro comportamiento. Oh, claro que sí. Es por eso, chicos, es por eso que cuando nosotros hablamos del humanismo, el humanismo dice, ¿no? En ese punto, la terapia centrada en el cliente. O sea, centrarme en la persona como persona que es, la persona que siente, que vivencia, que anhela, que quiere, que desea. Ojo, pero eso tiene que ver mucho también con el potencial. Si tú estás desde tu percepción subjetiva pensando, teniendo la idea de que tu vida, porque en tu infancia tuviste problemas, qué sé yo, nadie sabe lo de nadie, bien dicho es ese refrán, ¿no? Nadie sabe lo de nadie, y tú mismo no entiendes algunas reacciones tuyas, pues esto también obedece a tus reacciones típicas. Cómo tú te comportas, cómo tú actúas, cómo tú te desenvuelves frente a determinadas situaciones. Y es por eso que cuando hablamos del enfoque humanista, se centra justamente en esa experiencia
subjetiva y consciente, porque tú eres consciente de esto. Tú tienes un potencial humano. Justamente por eso, cuando se habla del humanismo, de Rogers y Maslow, Maslow habla de necesidades. Y las necesidades, claro, van cambiando. Tus necesidades no son las mismas de ahora, de hace 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Si tú te das cuenta, tus necesidades van cambiando. Ahora mismo te estás preparando para lograr el ingreso a una universidad competitiva. Así como lo ha hecho tu compañera que ha ingresado a la UNAC, tú te dices, ¿y por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo lograr el ingreso a San Marcos? ¿Por qué yo no puedo lograr el ingreso a la universidad? Ojo, ¿no? Yo no puedo lograr el ingreso a la Universidad Nacional del Callao o a la Universidad Federico Villarreal, donde también tengo chicos acá que quieren postular y quieren lograr el ingreso. Ahora, tampoco no estés teniendo esa idea, ahí viene el enfoque cognitivo. Ah, no, puede ser que cualquier ingresa a Callao, cualquier ingresa a Villarreal. Cuidado. Estamos hasta para ingresar a Senati, un chico tiene que ser, primero, racional. Tú no estás postulando a un instituto privado. Estás postulando a una universidad, a un instituto. Si alguno de acá fuese a Senati, del Estado. Bueno, mi primo no era muy hábil, ingresó. Puede ser que no haya sido muy hábil, habría que ver a qué carrera postuló. Ah, bueno. Ahí viene, ¿ves? ¿Te das cuenta, no? Entonces, en este sentido, ¿ha quedado claro, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Amarilis, Indrani, Pablo, Rolfi, Álvaro, Daniela, Carla, Diego, Junior, Maricielo, Nicole, Oliver, Santiago, Andy, Jordan, Fernando, ¿todo está claro? Todo claro. Excelente. Muy bien, chicos. ¿Qué les ha parecido la clase? Es importante. Muy interesante. ¿Qué te pareció, Álvaro? Interesante y teórico. Y teórico, claro, porque recuerda que hay cosas que son teóricas, pero que hay que aplicarlas a una realidad práctica, ¿ok? Entonces, muchachos, en ese sentido, por eso, la próxima semana terminaremos de ver el material de la primera semana de la CEPRE San Marcos. Esta es una parte nomás, y ahí veremos las preguntas. ¿Por qué? Porque obviamente, cuando vemos las preguntas, vamos a darnos cuenta que el tipo de pregunta de San Marcos no es igual. Por eso yo siempre digo, el techo acá es San Marcos. Tú llegas al techo en psicología y filosofía y vas a poder, sin temor a equivocarme, ingresar a cualquier otra universidad. Sea Villarreal, sea Callao, ya, te digo. ¿Ah? Hasta chicos que me han dado examen en uni. Profesor, pero es verdad que las preguntas de psicología no eran tan trancas. Claro. Pero si yo le pregunto acá al profesor Yancan una pregunta de química en uni, bueno, ya es otra cosa. Y va por ahí con San Marcos. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, chicos, en ese punto hay que enfatizar justamente nuestro conocimiento. Entonces, muchachos, ya la próxima semana estaremos viendo áreas de especialización de la psicología y métodos de la psicología. Porque en psicología hacemos uso de métodos. Hay áreas de aplicación. ¿Dónde trabaja el psicólogo? ¿Dónde se desempeña una psicóloga? Eso es muy importante. ¿Ok? Entonces, chicos, a poner todo de su parte. Ahí nos estamos quedando el día de hoy y ya nos vemos el próximo miércoles. Sí, porque mi horario son los miércoles, solamente que por una cuestión de emergencia se hizo una pequeña movida esta semana. Nada más. ¿Ok? Maestro Rafael, ya me voy retirando y ya nos vemos la próxima semana. Perfecto. ¿Sí? Gracias.